En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Buenas tardes. Si pueden sentarse, por favor, para hacer un... Y lo que sí he pedido, como siempre, que todos tengan un asiento, porque eso es relevante. Aprovecho de iniciar la sesión saludando especialmente a don Luciano Cruzcoque, que está de santo. Estuve estudiando que Luciano fue un gran teólogo y especialmente conocido por su piedad. Así que esperamos que la tenga siempre presente en cada uno de sus acciones. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Primero, informar que el senador Kuchel viene en reemplazo del senador Galilea. Luego, presidente, dar cuenta de un informe de participación ciudadana, que es una instancia que existe en el Senado, respecto de un proyecto de ley que tenemos aquí pendiente en la comisión sobre permiso laboral para otorgar cuidados paliativos a familiares. Dar cuenta de una solicitud de audiencia de la presidenta de la Fundación Mascarona para la gente de mar, que quieren exponer respecto de un proyecto de ley sobre fomento a la marina mercante que está también pendiente en nuestra comisión. Se toma conocimiento. Se toma conocimiento, así es. Otra solicitud de audiencia de varias asociaciones respecto del proyecto de ley que crea el contrato de buceo y actividades conexas, que también está en nuestra comisión. Y también informar, presidente, que se recibió en la comisión el informe de opinión técnica del Consejo Consultivo Previsional sobre la nueva propuesta de gradualidad para el aumento de la PGU, que está aquí, presidente, y se lo vamos a entregar a cada uno de ustedes. Presidente, ahí tiene. Nada más, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. A ver, yo lo que sirva a pedir, como siempre lo hemos hecho, que por favor se sienten, para poder tener un cierto orden. Si la imagen podemos... Sacaron la imagen ya adecuada, ¿no? ¿Está bien? Como yo parecí la semana pasada. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Superintendente. Perdón, es que habían demasiado. Ok, si me ayudan, por favor, los estimados amigos camarógrafos, para poder dar inicio. Gracias. Sí, gracias, pero es que tratemos de... Si iniciamos de una forma, terminemos de la misma manera. Vamos a darle 30 segundos más para que puedan hacer... Ya, ok, gracias. Gracias. Mejor evitarlo en este momento. ¿Ese corbata es un perrito? Sí. Tiene buena vista. Yo no pensaba ver qué era. Yo tampoco. Fíjate, yo creo que estoy al lado. Hasta estrella. Ok, por favor. Oye, ya estamos... Ahí está el tema. Por favor. No, estos son colibríes. Son colibríes. Por favor, para poder... Estimados... Gracias. Sí, por el tipo de... Ya, a ver, antes de dar la palabra, por si hubiera un momento varios, yo quiero plantear un par de temas a la comisión. Tal como lo acordamos, en agosto de este año nosotros fijamos un procedimiento
junto a todos los parlamentarios, junto a la sala del Senado, junto al Ejecutivo, en términos de generar la mejor tramitación que pudiéramos respecto a la reforma compleja que tenemos, como es la reforma de pensiones. Para ese efecto, establecimos ciertas reglas que se han cumplido todas y cada una respecto de cómo ir exponiendo los distintos temas particularmente con muchas de estas materias son de iniciativa del Ejecutivo, tenían un rol relevante. Dicho eso, hoy día nos ha pedido el Ejecutivo hacer el último de los planteamientos que tienen que hacer en esta sala, que tiene que ver con algo que había quedado pendiente y con razón, que era las modificaciones respecto de la PGU, y que, recordemos, fueron esbozadas, pero los ministros dijeron, y tenía toda la razón, que previamente requerían el Consejo Consultivo Previsional, cosa que informe que la secretaria ha dado cuenta, que ha llegado, y por lo tanto ya la información queda disponible. Hecho ese informe, yo le quiero sugerir, y como nosotros nos comprometimos a despachar, no es lo mismo que acordar, es despachar, ojalá veámoslo qué significa el vocablo, claro, pero eso es parte de la vida, ¿no? Pero no es lo mismo, pero como vamos a cumplir todos los compromisos, lo que yo quiero sugerirles, es que terminada la exposición del Ejecutivo y hechas las preguntas pertinentes, obviamente, se abra el plazo de indicaciones, que no está abierto. Yo propongo a este efecto que se abra hasta el día lunes a las 12 horas en la Secretaría. Hay muchas indicaciones que hay que hacer, cualquiera sea el sentido. De partida hay varias que vienen de la Cámara de Diputados. En la Secretaría tiene que ordenarlas en función de todos los temas, que es un tema que lo conversamos con la secretaria, para que quede un buen comparado se requiere algo de tiempo. Y lo que yo propongo es votarlas el día miércoles próximo, en principio de 2:30 a 1, a 2. Yo voy a ver si podemos funcionar adicionalmente en la tarde simultáneamente, y si fuera necesario, el día jueves, que estaríamos convocados, para que todos nos ordenemos con el jueves. Y yo creo, o sea, el miércoles a partir de las 2:30, vamos a ver cómo podemos tener, y dependiendo de eso, a ver si podemos hacerlo el miércoles en la tarde, y si no, a todo evento el jueves, para tratar jueves en la mañana y en la tarde si fuera necesario. Sí, hagamos el esfuerzo máximo y tenemos que hacerlo, porque recordemos, sí, vamos a ver, que depende cómo vayamos. Adicionalmente recordemos una cosa, por eso que necesitamos ponernos de acuerdo, porque esto antes de ir a la sala tiene que pasar por Hacienda en algunos temas. Entonces, hay 2 representantes, pero somos 2 nomás, no somos 5, digamos. Vamos a hacerlo lo más rápido como siempre. Luego, ¿para qué este efecto? Para que eventualmente la semana subsiguiente se pueda votar en la sala, que es el cumplimiento estricto de lo que en lo personal planteé y en lo que en conjunto acordamos. Y eso creo que es muy importante para todos nosotros. Haciendo todos los esfuerzos del caso por coincidir en el que se pueda. Y eso es parte de la vía. Dicho eso, le ofrezco la palabra al ministra, o no sé si la ministra o el ministro se va a referir respecto de la PGU. Bueno, ¿lo acordamos en esos términos, si le parece? ¿Lo acordado? Perdón, senador Saavedra. Sí, disculpa. Primero, yo creo que más allá de las escaramuzas, los dichos y todo eso, lo concreto es que esta comisión se dispuso a trabajar con una metodología que yo a usted le agradezco, porque fue asertiva de ir al referéndum avanzando, porque nadie se dio cuenta cuánto teníamos aprobado. Harto. Y es mucho, son 8 o 9 temas, no sé, pero están ahí. Y por otra parte, la disposición de los técnicos para que hubiera entonces un anclaje cierto para tomar una decisión política, que estamos llegando ya a la culminación de esto. Y decirle a usted y a todos los integrantes de la comisión que debemos, por lo menos, felicitarnos entre todos, porque hemos cumplido. Y así está dispuesto. No, pero ya está. Ya tenemos la fecha de votación en general y en particular la fecha de entrega de las indicaciones por parte del Ejecutivo, porque le compete al Ejecutivo en materia de seguridad social. Y creo que hemos cumplido, y eso es re importante en este tramo. Ahora esperemos que le cumplamos a los chilenos nomás
con mejorándole las pensiones una vez que el proyecto vea la luz pública. Así que, gracias, presidente. Ok, muchas gracias. Se valoran sus palabras, senador, al igual que su entrevista en días pasados, que ayudó mucho a calmar los ánimos. Ofrezco la palabra, no sé si a ¿cuál? La ministra o el ministro, no sé, ministra, le ofrezco la palabra. Buenas tardes. Saludar al presidente de la comisión, a la senadora, a los senadores presentes, así como también a todos quienes nos acompañan. Quisiera partir señalando que traemos una presentación, pero en unas palabras breves previas. Quisiera darle la palabra al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, en atención a lo siguiente. El tema de las pensiones es una tarea de largo plazo de los países, de los estados, y también parte de un sueño del país. Y en este caso nosotros tenemos acá a Claudio Reyes, que es nuestro actual subsecretario de Previsión Social, quien también fue subsecretario de Previsión Social en la reforma que origina el pilar no contributivo. Entonces, antes de partir en la materia sobre esto, quisiera entregarle la palabra. Si me lo Ofrezco la permite, palabra a don presidente. Claudio, sí, sobre todo este tema, digamos. Ya. Gracias, presidente, Don Claudio, le por ofrezco su la palabra. intermedio. En efecto, ya que vamos a tratar mejoras a la pensión garantizada universal, conocida como la PGU, quería recordar algo de la historia de esta herramienta de la seguridad social, que, como se menciona, fue creado a raíz de la ley 20.255, que creó el Pilar Solidario, con el objetivo de otorgarle pensión a un conjunto de chilenos y chilenas que no tenía derecho a ello porque no cumplía con las condiciones que el régimen establecía. Antes del Pilar Solidario, lo que existía era algo que se llamaba la pensión asistencial, la PASIS, que era un beneficio bastante menor, del orden de los 45.000 pesos, para adultos que tenían 75 o más años, y en un monto menor para adultos a partir de los 70 años, y que además estaba condicionado a una cantidad limitada que era asignada mediante cupos a los cuales se concursaba a través de los municipios o de los gobiernos regionales. Y por lo tanto era de un alcance limitado y que se prestaba para algunas situaciones que a veces no eran las deseadas. El Pilar Solidario, a través de la ley 20.255, creó dos componentes para lo que se llamó la pensión básica solidaria. Por una parte, la pensión básica de vejez, destinada a las personas que justamente no tenían los requisitos de cotización para tener una pensión autofinanciada. Y por otro lado, el aporte provisional solidario de vejez, que complementaba a aquellos que tenían algo de pensiones, y también las pensiones básicas de invalidez y el aporte solidario de invalidez para quienes tenían esta condición. Estos beneficios inicialmente, del orden de los 65.000 pesos se partió con una pensión, alcanzaban solamente al 40% de la población más pobre, que se fue ampliando paulatinamente al 60% del 2011. En el 2022 ingresa la pensión garantizada universal, donde el pilar solidario es reformulado, se reemplaza la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario con un beneficio que en un principio cubría el 80% de los mayores de 65 años y a partir del 2023 el 90% de los adultos mayores. Una de las características centrales de este pilar solidario, y es algo que se mantiene, es su enfoque de género. Ya sabemos que las mujeres han estado históricamente en desventaja en materia del sistema previsional, por lo tanto, este pilar solidario incluyó algunas medidas que no estamos siendo abordadas en esta reforma, pero beneficiaron enormemente a las mujeres, particularmente lo que se conoció como el bono por hijo. Este pilar solidario que vamos a proponer reajustes a partir de ahora, ha sido un pilar central en la transformación del sistema de protección social en Chile. Y sobre todo en materia de cobertura. Como dije, esto parte en un 40%. En diciembre del 2008, las personas beneficiarias de estas PASIS originalmente eran del orden de 560.000 y estamos alcanzando casi 2,5 millones de beneficiarios de la pensión garantizada universal a fines del año 2023, lo cual implica un incremento de más de 4 veces. Y esto tiene un efecto práctico, y diría que el fundamental. La pensión básica solidaria, el pilar solidario y posteriormente la PGU han tenido
un impacto muy importante en la reducción de los niveles de pobreza en los segmentos particularmente de adultos mayores. En el año 2006, casi el 23% de la población mayor de 65 años vivía en situación de pobreza. Con el 2013, con el pilar básico ya solidario ya consolidado, este porcentaje disminuye al 7,8%. Y en el 2002, con la pensión garantizada universal, la pobreza en la 2022, perdón, la pobreza en la tercera edad se reduce aún más a un 2,2%. El impacto en materia de reducción de la brecha de género ha sido significativo. Las mujeres han representado fundamentalmente a los beneficiarios de este pilar solidario y por lo tanto eso ha significado un incremento importante en términos de las tasas de reemplazo. En muchos casos, antes del pilar solidario, estas tasas de reemplazo no eran superiores al 12%. Hoy día, gracias al pilar solidario, esto puede llegar aumentado en un 59% y también esto ha significado un aumento de la tasa de reemplazo de los hombres, ¿no? La creación de la pensión garantizada universal en el año 2022. La creación de la pensión garantizada en el año 2022 marcó, como digo, un paso adicional en el fortalecimiento de la protección social en Chile. Se logró simplificar el sistema, ampliar la cobertura, quedando solamente fuera el 10% más rico, y permitió que adultos mayores que aún no se hubiesen jubilado, pero que cumplieran con los requisitos, pudieran acceder al beneficio igualmente. En el año 2023, lo que se llamó una ley corta de la PGU, volvió a expandir esta cobertura en 70.000 nuevos beneficiarios, creando exclusivamente fuera aquellos del porcentaje más rico de la población. En resumen, lo que hay que decir es que este pilar solidario y su evolución a la pensión garantizada universal han sido básicos en la construcción de un sistema de protección social más justo y equitativo en Chile. Se ha reducido la pobreza, se han disminuido las desigualdades de género y se han mejorado en forma sustancial las condiciones de vida de millones de personas. Por lo tanto, esto que se va a proponer en relación a la PGU busca mejorar aún más el efecto y las consecuencias de esto que partió siendo el pilar solidario, antes pensión básica solidaria, hoy PGU. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Una especie de historia, digamos, lo que ha sido. Me parecía que era bueno tener en cuenta la historia. Ah, ok. Es la historia. Usted es la historia viva, dice usted. Senador Saavedra. Sabes que una recapitulación tremendamente importante, porque eso primero grafica el país que teníamos en ese tiempo, la condición socioeconómica de millones de chilenos y las decisiones políticas que se tomaron para poder salvar esa situación de pobreza y pobreza extrema que existían en aquel entonces, que con esto se superaron o se mejoraron, pero dimos un paso sustantivo como país en aquel tiempo. Y se hizo además este Congreso tiene que ver mucho con aquello, así que creo que es bueno que tengamos en nuestras manos lo que acaba de presentar el ex subsecretario y actual secretario. Yo comparto y le agradezco, efectivamente, cuando se plantea en materia de pensiones, efectivamente ha habido dos hitos relevantes, digamos, que fue el pilar solidario y que fue la presidenta Bachelet y la PGU del presidente Piñera, y eso han generado un cuadro, como dice el senador, que es distinto del que había previamente. Ahora, y eso creo que ayuda por lo menos para generar la logia en que estamos, digamos, y estamos haciendo un esfuerzo en esta reforma más, yo calificaría un poquito más de estructural, digamos, para tratar de que, obviamente respecto al tema de pensiones en sí mismo, puedan estas ser sustancialmente mejores de las que hoy día tenemos. Y ese es el esfuerzo en que hemos estado durante este día. Así que le agradezco, subsecretario, digamos, por este contexto histórico, que siempre es importante en estas materias, porque uno nunca parte, y tiene razón el senador, nunca parte de cero. Si de repente esas cosas que uno dice que parte de cero, no. Esto parte, el Estado tiene continuidad y nosotros somos parte de los procesos que vienen otros, pero que tienen una cierta hilación. Y eso es muy relevante tenerlo claro. Ministro Marcel. Sí, solo una acotación, presidente, siendo también parte de la historia viva del sistema de pensiones. Que hay un punto que le faltó mencionar al subsecretario respecto del origen de todo esto,
que hay que recordar que el DL 3500 tenía una pensión mínima garantizada por el Estado, aparte de la pensión asistencial que él mencionó, que era la que entregaban las municipalidades en función de situación socioeconómica. Había una pensión mínima garantizada, pero que la combinación que tenía de requisitos de años de cotización con valor de los fondos acumulados hacía que prácticamente nadie recibiera ese beneficio. Entonces, es bien importante, ¿cierto?, ponderar cuando se definen requisitos que lo que se está planteando como un beneficio efectivamente lo reciba una fracción justificable de la población. Gracias. Senador Sandoval, para senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludamos a los ministros que nos acompañan, subsecretario, superintendente. Me tocó ser alcalde de hace muchos años atrás y pagar muchas veces esas famosas pensiones de vejez o de invalidez en las PASIS. Fue una norma que se creó en el año 1974, en una condición muy particular, económica y social en esa época. Le agregaba solamente el ingrediente adicional cronológico de esa creación, de ese primer paso, ¿no es cierto?, súper tímido. Me acuerdo que la tramitación que había que realizar, los departamentos sociales, los asistentes, la selección, era todo un drama, ¿no?, un pequeñísimo paso frente al problema social que se señalaba en esa época. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Sepúlveda. Sí, yo solo, estamos recordando, estamos medio complicados. Sí, mira, es bonito recordar, pero es como raro recordar tanto aquí en el Congreso, ¿no? Pero hace bien. Y solo decir que muchas mujeres por primera vez en su vida pudieron recibir un cheque y pudieron recibir, ¿no es cierto?, recursos que eran solo de ellas. Sí, y que, claro, ya no soy carga, soy persona, y eso significó, ¿no es cierto?, una cosa muy especial en muchas mujeres de este país, ¿no es cierto?, que nunca se le había reconocido el trabajo al interior del hogar, que era muy, muy, muy importante. Ahora, todo esto ha sido en el pilar no contributivo. No contributivo, que es lo que a mí me complica, que nos complica a todos. Porque yo no sé si podríamos hacer un resumen de lo que ha ocurrido en el pilar contributivo. Contributivo, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Porque la preocupación es cómo estimulamos hoy día el ahorro, ¿no? Y cómo estimulamos que la formalidad en el empleo. Entonces creo que ahí también en algún minuto que poder refrescarnos cuáles son las cosas que se han hecho en el otro pilar, que es fundamental también para mejorar las pensiones. Eso, presidente, así que para las mujeres de Chile, ¿no? Muchas gracias. Tan importantes. No, sí que es bueno tener este recuento, digamos, para ver cómo nos enfrentamos para adelante. Gracias, presidente. Bueno, después de este momento tan importante, quisiera señalar que vamos a ver algunos antecedentes orientados a la presentación del día de hoy y partir señalando de lo que todos los incumbentes aquí han planteado, ¿no? Hay que recordar que el Pilar Solidario se crea a partir de una tramitación bien expedita en el Congreso Nacional. Su tramitación, entiendo, duró menos de un año y permitió avanzar rápidamente donde distintos sectores políticos se pusieron de acuerdo. Que decir de la PGU, que parte precisamente de un acuerdo parlamentario transversal, ¿cierto? Y nosotros también, en nuestro caso, cuando pudimos ingresar la ley corta de la PGU, donde esta misma comisión nos apoyó para poder ampliar la cobertura. En los datos que nosotros tenemos a la vista... Era un poco más, secretaria, o Sí, no está sé un quién está a poquito cargo, porque chico. está... No sé, el asesor del ministerio si puede ampliar un poco para... Yo también lo veo... No, sí, yo lo tengo, pero lo que pasa es que para la ministra no es fácil explicar lo que se ve. Todos lo tienen, ¿no? Sí. Esto lo vamos a mandar a referencia. Esto lo vamos a mandar a referencia. Lo vamos a votar a referencia. No quedó muy bien, quedó medio... ahí hay que ampliarlo. No, entonces, ¿no se puede? ¿De cuándo suba a 250?
que tenía una gradualidad. ¿Tiene grado de... Sí. 9 meses bajo 100.000, 12 meses... Aquí se cambia por edad, es más claro. Mira, yo lo voy a explicar. O sea, que lo que pasa es que lo otro era buena idea en un principio, pero era inentendible para la gente. Mejor, más claro, Piñera también lo hizo así en su minuto, fue por tramos de edad y es mucho más claro, la gente sabe a qué tenerse. Presidente, si le parece, mientras, y de ahí llegamos al gráfico. Empecemos que es lo que se ve nomás. más No sé pequeño. si se puede ver bien, Claro, pero ahí está la entre tanto comparación. vamos a iniciar igual. Ya. Bueno, lo primero señalar que el Silencio, valor por favor. vigente hoy día 8 de enero de la PGU es de 214.296 pesos. El 1 de febrero se va a reajustar nuevamente, que es parte de la anualidad con la cual se reajusta por IPC. El monto del beneficio que una persona recibe, o sea, para saber si recibe una PGU completa o no, también es una cifra que se va reajustando año a año, y hoy día quien recibe una pensión, una PAFE, ¿cierto?, que ha estado también varias veces en la conversación que se ha dado en esta comisión, entre hasta 729.795 pesos recibe una PGU completa. Eso es lo que muestra el gráfico, que se ve pequeño, pero lo que está mostrando es que una PAFE que llega hasta 729.000 pesos, la persona va a recibir una PGU completa, lo que hace que ingrese más del 85% de los pensionados con PGU completa. O sea, el nivel de las pensiones es bajo y por otro lado el pilar contributivo es el que sostiene mayormente el monto de las pensiones. ¿Ya? ¿Qué ocurre si una persona tiene una PAFE? Deme un segundo, entiendo de ese cuadro que eso está referido al valor. Claro, que hoy día, como se conoció el IPC, eso subiría a 223.939. Sí, que viene según más ya, adelante. perfecto, es que eso es ¿Ya? lo que tenía. Sí, por un eso que- poquito. perfecto. Sí. Es que por eso partí señalando al 7 de enero hoy día, este es el valor vigente porque es lo que rige la anualidad. Esto se reajusta en febrero porque el dato del IPC está un poquito más claro. Se toma los días siguientes. Son cosas distintas. El monto de la PGU con el monto de corte para recibir una PGU completa, con el monto de corte para recibir una PGU proporcional, que mientras más se acerca al límite superior de la PAFE, va descendiendo consecutivamente. Entonces, quien tiene menos de 729.000 pesos recibe una PGU completa, voy a hablar en cifras redondas para... Y quien tiene hasta 1.200.000 pesos, 1.158.000 pesos, para ser más exacta, recibe una proporcionalidad de la PGU, que va a ser inferior en tanto la PAFE sea más alta, ¿ya? Esto es algo que se hace de forma decreciente linealmente y que tiene ciertos los valores vigentes, como señalaba febrero del 2024, que es la última vez que se reajustó. El monto de la PGU, la pensión inferior y la pensión superior, se reajustan de acuerdo al IPC, 100% del IPC cada año. Y la discusión en la que nosotros estamos es reajustarla a 250.000 pesos, que incluye un alza por sobre ese IPC. Si nosotros miramos en la lámina siguiente, dentro de los beneficiarios del Pilar Solidario, para tener un panorama de cuánta gente en nuestro país recibe beneficios del Pilar no contributivo, que en realidad, o PGU, nosotros le llamamos Pilar Solidario PGU, pero es no contributivo porque, como sabemos, se financia con impuestos generales. Tenemos un desglose donde están las personas que reciben solo pensión autofinanciada, las que reciben pensión autofinanciada más PGU o beneficios del antiguo sistema de Pilar Solidario, porque hay que recordar que algunas igual quedaron con aporte previsional solidario, que era un poco más alto que lo que las PGU en ese momento les podía ofrecer. Y hay un tercer ítem, que son las personas que reciben solo PGU o Pilar Solidario, o sea, los no contributivos puros. Si nosotros miramos en las personas que reciben en nuestro sistema de pensiones que tienen 65 años o más, solo autofinanciada, o sea, solo pensión de FP, estamos hablando de 263.000 personas, que representa el 10% de los pensionados del país. El promedio de su pensión autofinanciada es de 805.000 pesos, ¿ya? Estas son personas que tuvieron una PAFE superior, seguramente de retiro programado, que después les va bajando, se puede ir reajustando, pero es muy, o sea, puede ir subiendo, pero ha sido muy poco habitual, generalmente va a la baja, y que al momento de su PAFE quedaron excluidas de la PGU, por eso son solamente autofinanciadas. Ahí está el 10%.
Hay 1.410.000 personas que reciben pensión autofinanciada y a la vez PGU. ¿Ya? Esas personas representan el 56% de los pensionados. Su monto de promedio autofinanciado, este es un promedio, es de 250.000 pesos. El promedio de la PGU son 209.000 pesos, porque aquí hay que recordar que hay personas que reciben más allá de la PGU completa, entonces por eso es un poquito menos que los 214. Y sumados ambos montos, estamos hablando de 460.000 pesos. Esto es dato de promedio que tiene una realidad en la mediana y sobre todo en el caso de las mujeres bastante distinta, bastante dramática, para ser bien concreta. Las personas que reciben solamente PGU, es decir, las que no cotizaron, son hoy día 842.000 personas. Estas personas representan al 33% de los pensionados. Su pensión es de 219.000 pesos y con esa el monto promedio son 219.000 pesos, exactamente el mismo monto, digamos. Tenemos aquí en proporción un porcentaje más alto de mujeres, por todo lo que es el trabajo doméstico no remunerado, las lagunas previsionales, la informalidad y todos los fenómenos que hemos estado conversando. Actualmente en nuestro país tiene un gasto total en pilar no contributivo o pilar solidario del 2,2% del PIB, un porcentaje que representa el 2,2% del PIB. Tenemos una cobertura además del 90% de la población. Este es un dato de cobertura y de porcentaje del PIB bastante significativo comparado con otros pilares solidarios. Y por eso la contribución que ha hecho y que señalaba el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, en torno a la reducción de la pobreza en personas mayores ha sido tan relevante. Sin perjuicio de aquello, estos son datos pilar solidario y, por cierto, esta reforma tiene foco puesto en pilar contributivo y en particular en los que cotizaron. Si nosotros nos fijamos, del pilar solidario o no contributivo, el 0,2% del porcentaje del PIB es lo que se destina a apoyar a los pensionados de invalidez. Luego persiste todavía en el sistema un aporte para los pensionados que reciben aporte previsional solidario, ¿ya? Que era el beneficio del antiguo pilar. Y en PGU el gasto representa el 1,8% del PIB. En total esto suma 2,2% porque de todas formas están todos englobados en el mismo paquete no contributivo, digamos. En la propuesta de aumentar a 250.000 pesos la PGU, se espera que una vez en régimen, el monto de la PGU se siga reajustando de acuerdo al IPC por efecto de lo que se denomina, ¿cierto?, el costo de la vida y el poder adquisitivo. Pero este reajuste propiamente tal sería real, ¿ya? Se proponen algunos cambios a lo aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados que se grafican en los siguientes dos temas. En primer lugar, se mantiene la focalización en el 90% de la población. Esto porque, como recordaremos, el proyecto original del gobierno proponía alcanzar la universalidad en la PGU. No obstante, producto de las conversaciones que hemos tenido entre oficialismo y oposición, y dado los desafíos que tenemos como país hacia adelante para mejorar pensiones del pilar contributivo esta vez, es decir, de donde se cotiza, se va a hacer una redefinición del destino de los recursos fiscales que se encontraban comprometidos para esta tarea. El segundo cambio que se propone es una diferencia en la gradualidad de cómo se iba a ir aumentando la PGU a los 250.000 pesos. Esto porque se va a establecer en función de una regla en la cual se atienda la edad de los beneficiarios. Primero, para mayor claridad y para mayor transparencia de la población, porque el otro tenía demasiadas reglas técnicas que podía ser poco claro. Y en segundo lugar, porque esta gradualidad tiene una propuesta que acorta los plazos que se habían aprobado en la Cámara de Diputados de manera bastante considerable, ya que eran muy extensos. Y no eran extensos por un tema de capricho, sino que por un tema de disponibilidad fiscal, dado que en Chile hay una cantidad importante de personas, como señalaba, que son beneficiarias del pilar solidario.
en este sentido, exactamente 2.516.000 personas y esta cobertura además creciendo, porque como hemos hablado también, en Chile las personas mayores han ido aumentando. En la transición que se había aprobado en la Cámara de Diputados, se aplicaban los incrementos de la PGU según el monto de la pensión base. Es decir, se partía con las personas que tenían pensión PGU solamente, sin autofinanciada. Así se partía. El criterio cambia hoy día por edad, primero por lo que señalaba a fin de fijar reglas que sean de mejor comprensión, pero en segundo lugar porque lo que este proyecto busca es poder reconocer tanto a las personas que han contribuido a través de la cotización, como también a aquellas que no pudieron cotizar, pero poniendo el esfuerzo entonces en atención a los años de edad de los jubilados, más que en la categoría de cotizó o no cotizó, ¿ya? Claro. La Cámara de Diputados aprobó entonces que a partir de los 9 meses de publicada la ley, lo que se iba a hacer, una vez verificados los indicadores fiscales que permitían disponer de estos recursos, por eso estaba el tema tributario asociado, se iba a incrementar, ¿cierto?, en primer lugar a aquellos que no recibían ninguna otra pensión más que la PGU. En segundo lugar, 12 meses después de esos 9 meses se iba a incrementar a 250.000 pesos aquellos que tenían una pensión base, pero esta era igual o inferior a 100.000 pesos. Enseguida, 24 meses después, se iba a incrementar a 250.000 pesos aquellos que tenían una pensión base superior a 100.000 pesos, pero inferior a 400.000 pesos. Se continuaba con una gradualidad que establecía que a partir de los 36 meses siguientes se iba a incrementar el valor a 250.000 pesos, debidamente reajustado además por IPC, a aquellos pensionados entonces cuya pensión base era superior a 400.000 pesos. Como vemos, tenía varias reglas que establecían distintos momentos. Ahora, la nueva propuesta de transición establece una transición, como señalaba, según grupo de edad, priorizando a las personas mayores de cierta edad, que la voy a presentar a continuación, y que se ajusta al marco presupuestario que contempla el Estado de Chile, de acuerdo a las estimaciones que se realizan, producto de los ingresos que va a producir el combate contra la evasión y la elusión tributaria, que se aprobó por este honorable Congreso en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, y así como también teniendo a la vista los gastos comprometidos. Para este efecto vamos a partir con una gradualidad que desde los 6 meses de publicada la ley, los primeros beneficiarios con el valor de la PGU reajustada a 250.000 pesos van a ser las personas mayores de 82 años. A estas personas, de 82 años o más. A estas personas se van a agrupar además las personas que fueron beneficiarias de leyes de reparación y aquellas personas que son beneficiarias de invalidez de los subsidios y de los subsidios de discapacidad mental, ¿ya? En la siguiente tramo de transición, que va a ser 12 meses posteriores al inicio de la transición, o sea, de los 6 meses, se va a incorporar nuevamente a los beneficiarios que cumplen los mismos requisitos anteriores, pero que tienen 75 años o más. Hay que recordar que en este caso todos los pensionados de invalidez que están bajo los 65 años y las personas beneficiarias del subsidio de discapacidad mental que están bajo los 18 años van a haber subido todas juntas en el primer tramo. Y eso igual es un avance importante porque en otro reajuste que se hizo con anterioridad, que también se hizo por tramo de edad, ellos quedaron al final de la fila. La idea es que ahora queden al principio de la fila, ¿ya? Esto va a incluir también a los beneficiarios de leyes reparatorias de 75 años o más. A partir de 24 meses posteriores, entonces, vamos a terminar con la transición, que antes se hacía en un periodo de 6 años, incorporando a los mayores de 65 años o más al valor de la PGU, más el debido reajuste, y a los beneficiarios de las leyes reparatorias de 65 años o más con la regla de cálculo, accediendo a la PGU a 250.000 pesos debidamente reajustada. Tenemos una comparación entre ambas transiciones, donde podemos ver en la primera columna lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y la nueva propuesta que hace el Ejecutivo,
como señalaba, en atención al marco presupuestario y a los ingresos disponibles que se espera, ¿cierto?, a partir de la recaudación de la ley de cumplimiento tributario que combate la evasión y la elusión. En primer lugar, mirado esto respecto de quiénes son los beneficiarios en atención a la gradualidad, hoy día se va a hacer en atención a la edad, ¿ya? Eso para que quede claro, y los 3 momentos van a ser 82 años o más, 75 años o más y 65 años o más. En segundo lugar, el plazo que antes estaba establecido en 4 años, que luego en 5.º año ingresaban los otros beneficiarios y en el 6.º año se universalizaba, hoy día queda reducido en 2 o 24 meses, ¿ya? Y en tercer lugar, el financiamiento, que en el proyecto de la Cámara de Diputados y Diputadas estaba establecido en virtud del cumplimiento de metas estructurales del fisco, dado lo que pasó con reforma tributaria, acá se ancla, ¿cierto?, en la ley de cumplimiento tributario, lo que se discutió, ¿cierto?, dentro del Pacto de Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, que este honorable Congreso tuvo a bien aprobar. En síntesis, la transición entonces establece que a partir de 6 meses de publicada la ley, por tanto, 6 meses en que si tenemos un acuerdo y esta ley, este proyecto se convierte en ley de la República, se va a poder, ¿cierto?, incorporar a las personas mayores de 82 años, los 12 meses siguientes las personas mayores de 75 años y en los 24 meses siguientes las personas de los 65 años o más IPC, ¿ya? Eso, presidente, por mi parte. Si le parece bien, el ministro Marcel podría continuar con el efecto fiscal. Gracias, ministro. Seguir portando. Ministro Marcel ofreció la palabra para ver la sustentabilidad fiscal, como llamamos, respecto de esto. Sí, gracias, presidente. Bueno, en la lámina que está en la pantalla está el efecto fiscal incremental, donde la primera columna se refiere al aumento de la PGU a 250.000 pesos mensuales. Como se puede apreciar ahí, hay un incremento significativo entre el 2025 y el 2027 que corresponde a la gradualidad que acaba de exponer la ministra. Y a partir de ahí, ya desde el 2028 en adelante, ya corresponde al incremento de la población beneficiaria, el incremento vegetativo de la población beneficiaria de la PGU. Perdón, ministro, eso es solo vegetativo, ¿cierto? O sea, Desde el 2028 en adelante, sí. O sea, pensemos que la población mayor de 60 años va a estar creciendo al 4% por año durante toda la próxima década. ¿Ah? Eso interesa. Aprovecho de hacer una pregunta, que a propósito salió hoy día en el diario. O sea, la población mayor está aumentando un 4. Entiendo que la natalidad está aumentando un 1, 2, ¿o no? O sí, corrígeme. Muy bajita. Sí. ¿Ah? Eso no es propio de este debate, pero no deja de ser un tema, porque la cifra es bien impresionante. Los migrantes se ajustaron a la cifra de natalidad nacional, porque venían con mayor. Perdón, antes del ministro, perdón, el ministro lo suspende, lo interrumpí, no lo interrumpo más, pero senador Cuito. Presidente, lamento ser reiterativo, pero aquí es donde me interesaría a mí disponer de los datos del censo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? Y no solamente estimaciones, el censo. Porque estamos votando temas fundamentales y sin los datos del censo, y el censo está recién hecho. Gracias. O sea, estos datos, yo supongo, están basados en el censo, ¿o no? No, estas son las proyecciones de población que están actualmente vigentes. Del 2017. Los datos del censo, hasta donde recuerdo, entiendo que está previsto que se den a conocer a mediados de este año. Y a partir o será febrero, no, la verdad es que no recuerdo la fecha exacta, pero el punto es que hay un calendario del censo que se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Una vez que esté el resultado del censo, recordemos que el censo se presenta en 2 etapas, los resultados. Una vez que estén los resultados del censo, corresponde actualizar las proyecciones de población, tanto para el periodo intercensal como del último censo hacia adelante. Hoy día hay 2 proyecciones de población que son distintas. Una es la que tiene el INE, es la proyección oficial que viene desde hace ya un tiempo,
Y hay otra proyección de CELADE, que es el organismo regional que se dedica a los temas demográficos, que muestra un crecimiento más bajo que el que tiene la proyección del INE. Ese es como el panorama que tenemos hoy día, y los datos del censo los vamos a tener dentro del calendario que está establecido. Ok. Dejemos que termine el ministro y después vamos a... Sí. Entonces, si uno, presidente, si uno ve acá la primera columna del 2028 en adelante, el crecimiento que tiene lugar es algo levemente superior al 4%, que corresponde exactamente al crecimiento de la población mayor de 60 años. Luego está el costo por cobertura de las leyes de reparación, Vale, Chirretti, exonerado. Luego la aplicación de la PGU a los beneficiarios de pensión mínima, pensión de invalidez. ¿Ah? Y el subsidio por discapacidad mental, que es la penúltima columna. Y todo eso totaliza las cifras que tenemos en la columna del extremo derecho. Perdón, ministro, respecto de eso, se había visto la posibilidad de incorporar a las montepiadas como un elemento también central de este tema. No lo veo, pero supongo que estamos en eso también. Sí, tenemos una propuesta que hemos estado articulando en función de lo que se había planteado. Ahí viene dentro, creo que de la misma presentación, ¿sí? La página 17. Ok. Sí, dos preguntas. La primera, entiendo que el SDM, en la columna cuarta, es el subsidio de discapacidad mental, que es el que corresponde a menores de 18 a 60% más pobres. Se amplió, claro, porque antes el 20% se amplió hace poco. Ok, ya, ok. Se amplió la cobertura, me refiero. Luego, en leyes de reparación, sería bueno también tenerlo desagregado, porque entiendo que ahí, como se ha conversado, está Valech, Rettig, exonerados. En exonerados, a mí, como ha habido una discusión ahí respecto de cómo llegaron muchos exonerados y cómo finalmente se contabilizaron muchos exonerados, también me gustaría saber cómo se desagregan, en qué cantidades y más o menos cómo. Y efectivamente a mí también me gustaría ver qué sucede con las montepiadas, qué costo tiene y cómo se integran aquí dentro de, eventualmente, no sé si de leyes de reparación o se hace una quinta columna eventualmente para agregarlas, y qué costos tienen para poder tener claridad a ese respecto. Y respecto de los subsidios de invalidez, tercera pregunta, perdón, son tres cosas. Y respecto a los subsidios de invalidez, dado que efectivamente sabemos que hay ciertas objeciones respecto de cómo se otorgan o respecto de cómo han venido también aumentando esos subsidios, preguntar por la progresión, porque veo, por ejemplo, que a partir del año 2030 empiezan a disminuir, pero los subsidios han ido en general de invalidez aumentando más que disminuyendo. Entonces, ¿por qué disminuye a partir del año 2000? No, incluso empiezan a disminuir a partir del año 2026 y empiezan a disminuir hacia abajo, sin embargo han ido al alza. Esas son las tres consultas, señor presidente. Ministro. Sí. A ver, primero, respecto del, si les parece, podemos saltar de inmediato a la lámina 17, porque ahí está el planteamiento respecto de los pensionados con Montepíos menores a la PGU. No, si está adelante, siga por orden. ¿Ya? Sigamos por orden para no tener que volver para atrás, digamos. Ok. Respecto de las leyes de reparación, bueno, la desagregación la podemos entregar de acuerdo a lo que solicita el senador por su intermedio, presidente. Hay que hacer notar que las leyes de reparación tienen un decrecimiento a contar del 2028, fundamentalmente porque los beneficiarios de estas pensiones son un número fijo de personas y con los fallecimientos ese número se va reduciendo. En el caso de los beneficios de invalidez,
tiene que ver con la curva que ha tenido las declaraciones de invalidez que tuvieron un pic hace algunos años atrás, y eso se refleja en esta trayectoria, pero donde posteriormente ha ido moderándose los números de declaraciones de invalideces, que lo puede probablemente explicar el superintendente. ¿Ah? No sé, superintendente, si lo... Tiene la palabra del superintendente. Gracias, con su permiso, señor presidente. Los beneficios de invalidez son distintos de los de vejez. Los de vejez son las PGU completas si se cumplen los requisitos, los que se suman a las pensiones autofinanciadas. En el caso de invalidez lo que ocurre es que el beneficio es la diferencia entre la PGU y lo que la persona autofinanció. Entonces lo que ocurre es que con el tiempo las personas están acumulando más dinero en sus cuentas, y es por eso que se va reduciendo los aportes que hay para invalidez. Es un tema financiero de diferencia entre PGU y montos autofinanciados por los inválidos. Respecto al mismo tema, para ir ordenando. Bueno, respecto al mismo cuadro, en el caso de las leyes de reparación, partimos el año 2025 con 7.849, esto debe ser 1.000 millones, y las de invalidez con 21.846. Las de invalidez aumentan inmediatamente a 86.000, etcétera, y después empiezan a bajar, como observaba el senador Cruzcoque, que está de santo hoy, pero en cambio las leyes de reparación aumentan mucho más inicialmente y después se reducen, pero son muy significativas comparadas con las de invalidez. ¿Cómo se explica eso? ¿Y por qué ese aumento tan explosivo al comienzo comparada con las de invalidez? No sé si... Gracias, presidente. ¿Sí, superintendente o usted, ministra? Sí, lo que pasa es que es una... A ver, lo primero, señalar que en el caso de las leyes reparatorias, lo que ha hecho la ley hasta el momento es señalar que están con una cláusula que hace que de los 78.000 personas que están con reparación por violación a los derechos humanos, solo 3.824 reciben un beneficio de la PGU. Y ese beneficio en el caso de los exonerados tiene un promedio de 29.000 pesos, siendo la PGU 214.000. En los Valech estamos hablando de 491 personas que reciben un beneficio de 13.871 pesos. Sí. Claro. Esto lo presentamos hace 2 semanas aquí mismo en esta comisión, pero se lo podemos hacer llegar, no hay problema. Eso está en el gráfico antes que lo presentaron la semana. Claro, antes pasada me parece. Pasa que antes pasaba porque, y ahí, perdón, puedo hacer una aclaración para que no. Y ahí hubo que saltarse esta parte de ahora porque se estaba a la por la espera gradualidad del Consejo Consultivo Previsional. Pero esos datos están efectivamente acompañados. Y los beneficiarios de la ley RETI, que son los familiares de los detenidos desaparecidos y de las personas ejecutadas políticas, ninguna recibe ni un peso de PGU. Entonces, por eso el incremento. Después desciende, perdón, solo para terminar la idea, porque son personas mayores y muchas de ellas ya están llegando al ocaso de sus vidas. Senador Edwards. Sí, pero esas cifras tan bajas son porque ya tienen otras pensiones que son muy altas como para recibir dentro de la PGU. ¿O cuál es el motivo? Es porque tienen una pensión inferior a los 214.000 pesos. Si es alto eso Pero es se le ajusta al resto, al igual que el resto. 214.000 pesos. No, al resto no. Al resto se le da PGU completa. Al resto, como señalaba en el gráfico anterior, a las personas se les da una PGU si tiene 770.000 pesos o menos completa, donde me gustaría que el superintendente el otro día me comentó el porcentaje de personas que entraban completamente, que era más del 85% de los chilenos, claro. Pero en el caso de ellos, por ser beneficiarios de leyes reparatorias, se les da solamente el complemento. Por eso se les da, hay 3.800 personas nomás que reciben. De las víctimas, que son 78.913 las que quedan vivas. Pero su situación final queda entonces desmejorada. Sí, por eso se está proponiendo incorporarla a la PGU. Para terminar, con las mismas reglas. Es decir,
Si tienen otras pensiones, se les va a hacer el mismo cálculo para este efecto. Por eso, del universo de 78.913 personas que son consideradas beneficiarias de esta ley reparatoria por haber sido víctimas de violación a los derechos humanos, no entran todas, porque algunas tienen otro tipo de pensión que hace que estén en esta circunstancia de la curva que mostraba con anterioridad. Se propone que ingresen en las mismas reglas que todos los chilenos y chilenas. Ese es el tema. ¿Qué dije? 700.000. Senador Sandoval. 770.000 pesos el primer corte para ingresar a la PGU completa. Sí, presidente. Sí, sí, por eso me di cuenta. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, entendemos que ahí hay una deuda, ¿ya? Quizás sería súper conveniente para efecto de clarificar, ¿no es cierto?, el tema. ¿Cuántos son el total de los beneficios que directa o indirectamente, ¿no es cierto?, el Estado ha ido otorgando por vía de reparación? Porque evidentemente aparece como medio raro que esté recibiendo menos que la PGU hoy día, ¿verdad? ¿Ya? Pero sin embargo sabemos que hay una serie de otros beneficios asociados, ¿verdad?, como beneficios asociados a personas vinculados en este ámbito, ¿ya? Quizás sería bueno saber el detalle pormenorizado. Y lo último por mi parte, presidente, siempre sería bueno tenerlo, simplemente para no seguir en esa duda, más que nada. Yo encuentro legítimo que haya una deuda, ya, al margen del tema, creo legítimo que haya una deuda, solamente especifiquemos con absolutamente los detalles. Y lo segundo, presidente, siempre resulta difícil explicar, y siempre me recuerdo el beneficio del famoso bodas de oro, ¿ya? Que cuando salió la ley, cuando se presentó la ley, el beneficio era para las personas que en ese minuto cumplían los 50 años de matrimonio, pero el que tenía 51, 52, 53 años de matrimonio no recibía absolutamente nada. Y ni siquiera lo recibía tampoco el que con posterioridad iba a cumplir también 50 años. Era solamente coyuntural para ese minuto, para ese momento y nada más. Y hoy día es un bono permanente. Presidente, ¿a qué me refiero yo? Es por el tema de los 82 años. ¿Ya? Y recuerdo que en Chile tenemos una ley que reconoce la cuarta edad, que son los mayores de 80 años para arriba. Existe hoy día como ley propiamente tal. Yo entiendo que hay problemas de recursos. Y además el tema de la cuarta edad siempre se choca con dos problemas que se tienen. Uno, que las mujeres viven más son más beneficiarias que los hombres porque viven más. Y segundo, también había toda una discusión respecto de los grupos socioeconómicos. Bueno, aquí lo que uno siempre plantea, dejemos a los grupos socioeconómicos harto fuera de este tema, porque uno queda ese rango, ministra, de los 80-82. Si yo tengo 81 años, tengo 80. Claro, después uno siempre va a pensar 79 y 78, es una cadena sin fin. Pero si ya hay una ley en Chile que reconoce la cuarta edad, mayores de 80 años, hay un parámetro legal ya definido. Ahora, el problema económico, bueno, prioricemos, clarifiquemos, establecemos gradualidad en algunos rangos y serán los mayores de 80 años que pertenecen hasta el octavo decil, no sé, por decir algo, ¿verdad? Pero siempre hay un rango difícil de explicar, 82, ¿me entiende? Sí. Ya 80, ya por lo menos hay un parámetro legal en Chile, que es la cuarta edad y que está definida y que existe, que son los mayores de 80 años. Los financieros, veamos la gradualidad. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sigamos con van quedando estas inquietudes. Yo sé que son temas más financieros, como dice la senadora al final. O sea, que tiene que ver para intentar responder la inquietud del senador Sandoval, que además la agregó harto porque es importante poner el tema desde la perspectiva de los derechos. En Chile, en su red de protección social en general, distintas personas reciben distintos tipos de beneficios que tienen que ver con el esfuerzo que el país hace sobre determinados bienes públicos que considera muy valiosos. Por ejemplo, la educación, en este caso la gratuidad, la educación, el acceso a salud, a FONASA. En el caso de las personas que reciben pensiones por ley reparatoria, nosotros hablamos de beneficios, no porque hablamos en términos como económicos, pero en realidad lo que se buscó fue reparar un daño que se les realizó. Y esas personas, como las otras personas también, debieran tener acceso al pilar no contributivo. En la protección, en la seguridad social, así como más desde el concepto, las personas por el hecho de ser tal tienen acceso
a un primer piso de protección social que es la pensión no contributiva. Y eso es lo que aquí queremos corregir. Esto no viene de ahora, viene hace mucho tiempo y en realidad da como pudor como ser parte del Estado de Chile plantearlo, digamos. Entonces, como que el recuento de los beneficios es como no obsta a que las personas pudieran también optar a este pilar porque son personas, eso es lo que, y por el hecho de ser tal, todos debieran tener acceso a ella. Lo digo porque hay personas que reciben bonos, otras que tienen gratuidad, otras que reciben subsidio al transporte público, otras que han recibido subsidios de carácter económico, de todo tipo. De todo tipo, y por tanto eso no la debiera, pero se entiende el punto. El punto está planteado más respecto a de cómo, perdona, Sí. de cómo establecer la cuarta edad, eso es lo que me dice Eso el le vamos a dar senador. la palabra al Pero ministro veamos, de porque, Hacienda, porque es fácil plantearlo, pero lo más complicado es el tema son los resolver. recursos. Antes del ministro, y apurémonos un poco, el senador Edwards me puede Sí, sí podía comprometerse el Ejecutivo, porque a mí me llama mucho la atención que quien tiene beneficios especiales queda peor que la regla general. Entonces, me encantaría que quizá, y eso es lo que, entonces que para la próxima sesión, yo sé que ya va a ser sesión de votación, pero que nos pueda entregar información, porque a mí no lo entendía así. Bueno, por eso es que me encantaría poder saberlo, porque Ya, tengamos la información que se de que pueda. tengamos la información. Ministro, el senador Saavedra, que si no, no vamos a terminar el día. No, sí, y voy a hacer dos palabras que voy a decir. Mire, lo que tenemos que entender es que todos los afectados por violaciones de los derechos humanos y beneficiados a través de las leyes reparatorias, esas no son pensiones, es un aporte. Y así está establecido. No, pero tenemos que entrar a definir qué es lo que es pensión entonces. Pues. Pensión es porque usted hizo el esfuerzo de ahorrar. Sí, pues. Sí. Bueno, abrir porque es una discusión que yo la he visto 20 veces respecto a lo que es pensión o no pensión. Sigamos con lo del ministro para poder... Igual esto va a quedar abierto a la discusión de la indicación misma, así que... No, todo necesita patrocinio, no todo, pero estuve mirando como el 95% más o menos en esta materia. Hay algunas cosas que no, pero son mínimas. Bueno, gracias, presidente. En la tabla, en la lámina siguiente, viene el número de beneficiarios que corresponde a las cifras de gasto que acabamos de ver recién, teniendo claro, cierto, que la diferencia en el caso de la columna de aumento PGU con leyes de reparación es que, mientras en un caso es el aumento del valor de la PGU, en el otro es la inclusión plena en el beneficio de la PGU, para quienes hasta el momento solo se le había estado aplicando un diferencial respecto de las otras pensiones que estaban percibiendo. En la lámina siguiente vemos en gráficos la evolución de los beneficiarios del incremento de la PGU de vejez. Nuevamente se ve el incremento significativo en los primeros 3 años y de ahí para adelante el crecimiento de la población mayor de 65 años y en la figura de la derecha los beneficiarios de las leyes de reparación separando entre hombres y mujeres. Perdón, ministro, hay un dato, perdón, que a mí lo que no me calza, por eso le pediría que lo pudiéramos establecer. Es gráfico, ¿no? Porque ahí aparece que el año 2025 la línea aparece como más o menos en 400 y tantas mil personas, porque está bajo 500.000, ¿cierto? Sí, es como 500.000 en realidad. Pero me aparece el 2027, que es mañana, o sea, pasado mañana 2.500.000. Entonces no me calza que hayan 2 millones de personas que en 2 años pasan a este... Es por el calendario, porque cierto están los tramos de edad. Pero un tema es un tema de la transición del incremento, ya. Es que es importante, sí, ahí entiendo. Es la transición del incremento. Perfecto. Entonces los números ya, que corresponden a ese perfecto. gráfico son los que están en el otro cuadro. En el cuadro anterior. Perfecto. 437.000 en el 2025. Ya, es solamente el incremento, perfecto. 1.072.000 2026, 2.600.000 2027. Bueno, y de ahí en adelante está el tema del ajuste en el valor de la PGU hacia adelante. Esto ya estaba en línea con lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, en particular, cierto que dentro de la función del Consejo Consultivo Previsional estuviera la revisión del monto de la PGU de manera periódica
y acá lo que se establece es que este sea un ejercicio que se haga cada 4 años después de un periodo inicial de 5 años, en los cuales solo se aplicarían los reajustes por IPC. De ahí en adelante, cada 4 años, el Consejo Consultivo Previsional haría un análisis de suficiencia del monto de la PGU, considerando línea de pobreza y otras variables como índice de remuneración, el crecimiento de la economía. Y en función de esto, el Consejo Consultivo Previsional, en la lámina siguiente, haría una propuesta sobre ajuste del valor de la PGU por encima o a diferencia del ajuste por IPC. Y si esta propuesta es de un monto superior al vigente, el informe del Consejo Consultivo Previsional será remitido al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie acerca de los efectos fiscales del aumento que se propone. Y de esta manera, ¿cierto?, remitido ese informe del Consejo Fiscal Autónomo al Consejo Consultivo Previsional, ambos informes serían llegar a los Ministerios del Trabajo y de Hacienda para pronunciarse respecto de esa modificación. Si el Consejo Consultivo Previsional solo propusiera mantener el monto de la pensión, el informe sería remitido a los ministerios solo para su conocimiento, y en todos los casos los informes deben ser remitidos a las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Esto es bien importante, ministro. O sea, eso en el fondo es una fórmula institucional de generar el desarrollo de los eventuales incrementos de la PGU, instalando, que yo creo que es muy relevante, no es una nueva institucionalidad, o sea, que no dependa solamente del tema de IPC, digamos, sino que se instale claro, es que es importante el Consejo Consultivo Previsional, y entiendo que adicionalmente el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, uno tiene que ver con los dos aspectos, la sustentabilidad fiscal en el segundo y la visión global en el caso del primero. Es que quiero dejarlo claro porque creo que es un tema que yo lo considero bien relevante, darle una institucionalidad independiente del gobierno que venga, no solamente ahora, sino que en muchos años más. Así es. O sea, la idea aquí es cierto, conciliar necesidad y suficiencia o disponibilidad de recursos, dado el peso que va tomando cierto, la PGU dentro del presupuesto. Como se vio hace un momento en unos cuadros anteriores, ya tiene cierto un costo de 7.000 millones de dólares. Por supuesto, el incremental fue una fracción de eso, dado que eso absorbió el pilar solidario anterior. Pero 7.000 millones de dólares, estamos hablando, ¿cierto?, de más de 2 puntos del producto, 2,2 puntos, como se señaló en un gráfico, y por lo tanto, y considerando que al mismo tiempo va a estar aumentando la población de adultos mayores, entonces los incrementos reales que haya del valor de la PGU tienen que estar bien regulados y con un marco institucional más predecible, más estructurado, que simplemente la iniciativa de los gobiernos y la voluntad de los parlamentos. Luego viene la propuesta para los Montepíos, que probablemente lo puede poner mejor la ministra. Generales y particulares. Dos preguntas. A mí me gustaría que nos pudieran relatar o caracterizar, ¿no?, lo de la PAFE en relación a la pensión real. Ahí tenemos una complicación. Entonces, ¿cuáles son los factores por los cuales nosotros tendríamos esta diferencia entre la PAFE y la pensión real? Porque yo creo que es bueno, esto se está televisando, que se sepa el por qué podemos tener esta diferencia, porque la gente no lo entiende, a mí me costó entenderlo, y yo creo que es bueno que se sepa. Y lo segundo, preguntar cuántas personas que hoy día no están jubiladas están recibiendo la PGU. Porque ese es un beneficio que no todos saben, que pueden cumplir los 65 años y recibir la PGU. Entonces, saber cuántas personas están recibiendo este beneficio. Eso, presidente. Gracias. ¿Fue con la palabra? Sí, bueno, respecto al primer punto, hoy en día para una proporción importante de los pensionados, la PGU tiene un peso mucho más significativo que la pensión
autofinanciada. O sea, la pensión autofinanciada en promedio está por debajo de los 100.000 pesos, si mal no recuerdo. ¿La autofinanciada en promedio? Sí. La mediana en la mujer está en 46.000 y en hombres 155. El promedio más. Claro. Y por lo tanto, eso comparado con los 214, ahora 220 o 224, por supuesto una diferencia muy grande. Entonces la mayor parte de lo que está percibiendo una fracción importante de la población como pensión es PGU. Senador Edwards antes y después señor superintendente y después senador Edwards. Después senador Cusco. Gracias. Lo que la señora senadora plantea es por qué aquí hay personas que están bajo la pensión superior. Veíamos que la pensión superior es aquella que sobre la cual no se concede PGU, y bajo la pensión superior la persona tiene derecho a PGU si que además, por supuesto, cumple los otros requisitos de residencia y focalización. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: al momento que la persona se pensiona, se le calcula su PAFE. PAFE es la pensión autofinanciada a la cual la persona accede con sus propios ahorros. Ocurre que la persona que tiene una PAFE, una pensión autofinanciada mayor a la pensión superior, que según nos mostró la ministra como 1.100.000 pesos aproximadamente, no tiene derecho a PGU. Para la persona que va a retiro programado, con el paso del tiempo ocurren algunas situaciones. Hay tres situaciones fundamentales. Una que es, hay personas que retiran excedentes de libre disposición, o sea que no quieren dejar todo su dinero en su cuenta, sino que se llevan una parte al contado, que es un derecho que tienen. También hay personas que han efectuado retiros de fondo. Acuérdense que hay tres leyes de retiro de fondo, hay personas que retiraron fondo en esas leyes. Hay personas que se pensionan anticipadamente. Esas tres situaciones implican que se castiga en cierta forma la PAFE de esa persona. Entonces, esas tres situaciones implican que la persona, en vez de dejarlo para pensión, se la llevó. Entonces, se calcula la PAFE como si no lo hubiera hecho, como si hubiera quedado su excedente dentro de su cuenta, como si no hubiera anticipado su pensión o como si no hubiera hecho los retiros de fondo, porque la persona eligió, en lugar de tenerlos para pensión, llevárselos. Entonces el Estado no le puede financiar eso. Dado eso, ese ajuste que se hace implica que la persona queda sobre la pensión superior, pero puede ser que la pensión que obtenga en realidad sea menor que la pensión superior, pero es porque la persona eligió libremente llevarse la plata. Y en ese caso sería injusto para una persona que no lo hizo darle una PGU, pero para una persona que sí lo hizo y se llevó el dinero, que el Estado le financie eso. Eso implica que esas personas no van a recibir la PGU aun cuando su pensión esté bajo la pensión superior, porque si lo hubieran hecho, su pensión hubiera estado sobre la pensión superior. Entonces es un tema de equidad. Pero una última situación que es más compleja de entender para las personas es que el retiro programado tiene una tendencia decreciente. Entonces puede ser que cuando la persona le calcularon su PAFE, su retiro programado estaba sobre la pensión superior, por ejemplo, el retiro programado de 1.300.000. Pero luego, con el paso del tiempo, el retiro programado siempre va bajando en general, porque las personas van viviendo más y las rentabilidades no alcanzan a compensar la mayor expectativa de vida. Entonces la persona, con el paso del tiempo, va viendo una pensión que va bajando de la pensión superior. Por ejemplo, ese caballero, esa señora que partió con 1.300.000, es muy factible que en unos años ese 1.300.000 se haya transformado en 900.000 pesos. Entonces la persona ve eso y dice, pero estoy bajo la pensión superior, ¿por qué no me dan la PGU? Si al señor de al lado, que tiene una renta vitalicia y tiene mi misma pensión, sí la tiene. Y lo que ocurre ahí es porque efectivamente lo que ha acontecido es que esa persona consumió aceleradamente su saldo, porque retiró mucho más de la pensión superior los primeros años. Pudo haber retirado 1.3 millones varios años, pero como el retiro programado es así, con el paso del tiempo va quedando bajo la pensión inferior. A diferencia de una persona que tomó una renta vitalicia, que siempre va consumiendo lo mismo, pero tenía el mismo saldo que ese caballero al principio, pero prefirió consumir más de a poco, por así decirlo. Entonces, en forma equitativa, esa persona que consumió aceleradamente su saldo, no se le da la PGU. Es una situación equitativa, porque esa misma persona pudo haber elegido renta vitalicia
y habría quedado en igual situación que otra persona, pero prefirió consumir su saldo aceleradamente y por eso no tiene PGU. En total, todas las situaciones consideradas llegan a 42.000 personas. Hay 42.000 personas hoy día que ellos ven su pensión efectiva por retiro programado y observan que es menor que la pensión superior y dicen, ¿por qué no me dan la PGU? Es porque o retiró excedente, hizo retiros de fondo en las 3 leyes de retiro, se pensionó antes o porque eligió retiro programado y bajó. Esas son las situaciones. Son difíciles de explicar para las personas, sobre todo la última, ¿no? Las 3 primeras las personas las entienden generalmente, pero la última les cuesta mucho comprenderlas, ¿no? Esa es la situación. Perfecto. Senador Cusco, que yo pido que nos apuremos un poco, que quedan 2 minutos. No, lo voy a hacer breve. Vamos a Mire, ampliar algo. solamente porque esto también lo hemos mencionado antes en las conversaciones. Claramente, y todos sabemos y todos somos conscientes de que esta discusión está atravesada por la opinión pública y está atravesada también por el asunto político y eleccionario, y ha sido uno de los temas que hemos, durante todo el año pasado y durante lo poquito que ha habido de este año, tratar de separar los procesos electorales de los procesos legislativos, precisamente para tratar de darle una cierta indemnidad al eventual acuerdo que aquí se logre. Y sobre esa base también hay que notar que cuando la nueva transición de la PGU señala que desde publicar la ley serían 6 meses, si calculamos que en el mejor de los casos se promulga en marzo, ¿verdad? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, caería en pleno periodo electoral aquello. ¿Hay alguna forma de evitar eso? O de eventualmente... no, después creo yo, ¿no? Sí, alejarlo. No, esto es cosa de un par de meses, Gastón. O sea, se podría alejar precisamente hacia octubre o eventualmente imputar aquello que en los meses previos a la elección se pague a partir de que sea la elección. Porque si no, yo temo que acá, por lado y lado, esto va a terminar politizado. Y yo creo que es lo que hay que evitar, señor presidente. Senador García. Senador Lago. Sí, muchas gracias. No, yo entiendo un poco el predicamento, trato de entenderlo, del senador Luciano Cruzcoque, pero creo que es bien difícil explicarle a los adultos mayores que hay un beneficio que podrían recibir en septiembre, y que le vamos a hacer para después de las elecciones. Porque se puede adelantar también. Sí. Bueno, septiembre, pues, saquemos la ley antes. O sea, pero por eso, entonces, que se impute aquello que se deja de pagar a partir de la elección. No sé, yo creo que es difícil explicación, es como creer que se va a sacar una ventaja o... Bueno, es que no es que... Yo creo que no, yo creo que van a decir que ya está bueno que aprobáramos las pensiones, las altas pensiones van a decir, que es una realidad que se hizo finalmente, eso es lo que yo veo. Senador Cruzcoque, Sí, no, lo que pasa es que como se ha hecho un intento precisamente para tratar de cuidar el acuerdo, que ha sido muy vapuleado últimamente, yo manifiesto mi pesar por las declaraciones del presidente de la República y felicito la actitud distinta que han tenido los ministros en esta materia, pero para nosotros no ha sido agradable escuchar que nadie cede nada, a pesar de la disposición permanente que hemos tenido a estar trabajando incluso permanentemente en periodos de asueto para tratar de sacar las cosas adelante y con la voluntad que creo yo se ha visto durante todo el periodo y que como reconoce también con mucha honestidad el senador Saavedra, entre otros. Pero sí quiero decir que efectivamente para cuidar que esto no termine, porque esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Si el pago se hace en plena campaña electoral, que es lo que va a suceder, porque aquí está señalado como 6 meses antes, yo lo que propongo es que precisamente se pueda eventualmente aquello que se paga en octubre, noviembre, imputar a después de la elección. De manera tal que no pase lo que señala el senador Lago, propongo como alternativa, de que se diga, mire, ya nos están dejando de pagar. Por el contrario, esa plata no se pierde, pero se desliga del proceso electoral. Y creo que eso cuida el acuerdo. senador Sepúlveda. Tenga paciencia. Mire, cuando nosotros votamos la pensión garantizada universal, nosotros jamás
yo voté a favor, como también voté a favor del 3%, ¿no? Cuando lo propuso el presidente Piñera. Entonces nosotros jamás pensamos en que esto iba a tener, ¿no es cierto?, una repercusión política, que esto iba a ser un punto, que iba a ser parte del legado del presidente Piñera, etcétera. O sea, nosotros sabíamos perfectamente que esto era lo que correspondía hacer para los jubilados y jubiladas. Entonces uno se pregunta después, si tenemos este periodo, tenemos esta elección, ¿no? Va a venir segunda vuelta, vamos a tener que esperar otro mes más, ¿no es cierto?, para poder pagar. Entonces creo que ese análisis y esa complicación, además lo vamos a hacer, ojalá para los 80 años, no los 82, pero lo vamos a hacer además para un número bien limitado de personas, limitado de personas. Entonces creo que ese análisis no es bueno, no corresponde a la altura de lo que tenemos que hacer hoy día. Entonces yo con todo mi cariño creo que lo que tenemos que hacer es cómo apuramos para ojalá lo antes posible sacar esta reforma, presidente. Eso. Y estamos hablándole a todos los que nos están escuchando a través de los canales de televisión, que no importa el minuto político, lo importante es poder pagar esto lo antes posible. Eso. No, si el único punto, yo voy a intervenir aquí, he hecho poco, pero el senador Cuscoqui que tiene un punto respecto del cambio, porque la Cámara venía en un sentido, y aquí se ve en otro sentido, y eso creo que es una cosa que hay que siempre tratar de tener cuidado, porque aquí tenemos siempre los fantasmas de lado y lado, ¿cierto? No, digamos, nosotros hemos hablado siempre que hay con la transparencia, digamos, y que eso es valioso, digamos, y creo que entonces cuando se hace cambio y cuando alguien puede interpretar, digamos, de que ese cambio tiene que ver con un tema electoral, siempre es mejor tratar de evitar ese punto, y eso es lo que entiendo que plantea el senador Cuscoqui, y yo por lo menos lo asumo. Ministro. Creo que si aprobamos esta ley en enero y logramos sacar un acuerdo que todavía en algunos aspectos se hace esquivo, los 6 meses se cumplen en julio. O sea, yo creo que sería importante tener eso también a la vista, y en julio podríamos estar subiendo pensiones. ¿Tampoco no le parece, senador? No, porque no vamos a sacar la ley en enero, pues, ministra. Va a salir en marzo. Entonces, naturalmente los 6 meses caen. Yo me tomaría la prevención de que si esto cae, porque acá evidentemente que hay que pagar el beneficio en algún momento, está claro, sí, está bien. Pero si esto cae en medio de un periodo electoral, tener un artículo transitorio que lo desligue del periodo electoral. Eso es todo lo que creo que me parece razonable hacer. Porque si no, vamos a tener el problema que esto se va a interponer en la posibilidad de que generemos un acuerdo, ¿te fijas? No, saber. Gracias. Mire, yo siento que esta etapa de la discusión es la peor. Y con mucha franqueza se lo he dicho. Y se lo digo, presidente, y a Luciano por su intermedio. Estamos haciendo un esfuerzo por hacer acuerdos. Pero yo no estaría en condiciones de aprobar un artículo transitorio que desplazara el pago de las pensiones de millones de personas que están esperando que le aumentemos las pensiones por un asunto electoral. Los candidatos sabrán cómo apearse en la campaña. Ese es un problema de campaña, de cómo yo me gano los votos. Entonces, pero no estemos postergando más esto, porque creo que es impresentable, a mi entender. Es impresentable. No resiste análisis, moral y éticamente creo que es inválido absolutamente, pero yo lo que represento por lo menos no estoy en condiciones de aprobar un artículo transitorio o lo que fuere para que esto quedara para después de las elecciones, para antes de las elecciones, no para cuando sea la ley nomás. A ver, veámoslo pasa que hay un punto que vamos a discutirlo, no lo hagamos en esta instancia, digamos, porque tenemos que verlo como se plantean las indicaciones, digamos. No agotemos la discusión, que es una discusión. Terminemos lo del Montepío, terminamos Montepío. Montepío y después. Le distorsionaron totalmente las cosas que Luciano. A ver, hagamos una cosa, va a terminar, le vamos a dar 2 minutos, ministro, va a hablar 1 minuto el senador Edwards, una consulta, 30 segundos, y el senador 10 segundos. 10 segundos. Inmediatamente. Al tiro. Sí. No, es que no se entendió lo que decía el senador Cuscoqui y perdimos un poquito de tiempo. Gracias. Ministro. Se va a referir Perdón. Disculpen, sí. Bueno, esta propuesta surgió a partir de la preocupación que nos han expresado algunos senadores, sobre todo por una situación de carácter, yo diría, más social,
que son de la Montepiá, de los regímenes de Capredenia y Preca. Estamos evaluándola porque ha sido muy reciente la conversación, pero hay una voluntad de poder al menos presentar algunos datos preliminares. Hay que señalar que hoy día son beneficiarios de las pensiones Montepío la viuda o el viudo, asignatario primer grado, que se pensiona, por decirlo, de sobrevivencia o de viudez, con el 100% de la pensión que tenía la persona que fallece, ¿ya? Lo cual es una regla bien excepcional en el sistema de pensiones chileno. Hay que recordar que en el caso del DL3500, la viuda, por decirlo de alguna manera, pues es lo que más se pensiona con el 60%, el 70% de la pensión que le correspondía a la persona. En segundo lugar, además, este beneficio lo recibían, y todavía hay personas que lo están recibiendo, las hijas e hijos asignatarios en segundo grado, claro, más conocido como el caso de la hija soltera, algunos lo recordarán, ¿no? Que mantienen, claro, nunca se casaban, no se anulaban, claro. Y en este caso la pensión de retiro se disminuye en un 25%, o sea, se pensionan con el 75% del causante. Y en tercer lugar también generan sobrevivencia aquí los padres asignatarios en tercer grado, con una pensión de retiro disminuyen un 25% del pensionado causante de hipreco de Capredena. Entonces son reglas bien particulares que tienen tasa de reemplazo garantizada, y lo que se busca es porque hay un grupo de personas que, a pesar de estas tasas de reemplazo garantizadas, que como el causante tenía una tasa de reemplazo garantizada y le garantiza además a su sobreviviente una tasa de reemplazo que es equivalente a su 100% o a su 75%, igual hay gente que queda bajo la PGU. Y la idea es que estas son 3.948 personas a las cuales se les entregaría PGU, porque están igual en esta situación social. Tenemos que terminar de evaluarlo, pero eso es lo que hemos estado mirando, presidente, y los requisitos para incluirla en la propuesta son los mismos que están todas las personas, digamos, nuevamente. Igual que todos los que hemos conversado, ¿no? Integrar un grupo familiar perteneciente al más rico, al 10% más rico de la población, haber cumplido 65 años de edad y acreditar el requisito de residencia de 20 años de los últimos, en los cuales dentro de los últimos 5 tienen que haber habido 4 continuos. Está todavía esto en proceso, digamos, atendiendo la inquietud respecto de la condición social en la cual están estas personas y que son principalmente, a todo esto, adivinen, casi todas mujeres. Gracias. Yo solo quiero agregar que esa fue una petición que le hice personalmente a la ministra, digamos, así que también quiero ser justo en ese planteamiento. Senador Edwards. Ya, primero un comentario y una pregunta. El comentario es que me parece que en el retiro programado, como se trata el tema del monto PGU, no es exactamente equitativo y justo, creo que debería verse por cantidad de recursos y pensión renta vitalicia estimada para cuántos recursos finalmente se le entregan, a mi juicio. Ojalá que lo puedan revisar. Pero la pregunta es, hay una transición. La transición de la Cámara de Diputados hablaba de metas de cumplimiento de ingresos estructurales del fisco y ahora se ata a la ley de cumplimiento tributario. El punto es si no se cumpliera lo que se espera recaudar de cumplimiento tributario, ¿implica que se aplazaría o se consideran los cálculos simplemente ya hechos? ¿Podría afectar el no cumplimiento de la recaudación del cumplimiento tributario, la gradualidad que se está presentando o no? Porque no lo entendí bien de la presentación. Sí, no lo afectaría porque, o sea, al igual que ocurre con cualquier ley que genere ingresos, una vez que está aprobada esa ley, sobre la base de las proyecciones de ingresos, se van asumiendo compromisos. El impacto de la ley de cumplimiento tributario no lo vamos a conocer hasta un buen tiempo más, porque es cierto, lo que uno ve es recaudación. No ve cuánto viene de cumplimiento tributario, cuánto viene de la recaudación normal, cuánto viene de que cambió el comportamiento tal o cual actor económico. Entonces, pero hay que recordar que la ley de cumplimiento tributario tiene una cláusula que establece la obligatoriedad de una evaluación al cabo de 3 años, si mal no recuerdo. Y en ese momento sí hay, en fin, ya se habrá acumulado información suficiente para saber cuánto efectivamente rindió, cómo se implementó, etcétera. Ok, estamos claros entonces dejémoslo, sí. Veamos estas indicaciones. Hay más temas, hay tenemos que darle una
y son mayores. Entonces esperamos que... Plazo de indicaciones el lunes a las 12. ¿Está bien? Le pido al Ejecutivo, secretario, usted va a poder tener para el miércoles los comparados. Es que yo quiero pedir especialmente, yo me he tocado más, es súper importante tener los comparados de estas cosas, digamos, porque si no es una complicación, y como hay derogaciones, cambios, sustituciones, entonces ahí va a ser más complejo. Sí. Miércoles, jueves. Aquí, no, yo trataría de hacerlo, si le parece más, en jueves en Santiago, la comisión. ¿Le parece? No, hagámoslo, en principio, hagámoslo de 10 a 14 y ahí vemos si necesitamos más tiempo. Prefiero que esta la hagamos más en detalle, porque esto tiene mucho tema. A mí me parece bien en general, pero tengo un par de dudas respecto también. Sí, exactamente. El calendario, o sea, senador, el aumento está aprobado, la institucionalidad, lo que había quedado, sí, esto lo que queda pendiente es la calendarización porque hay algunas inquietudes. Por haberse cumplido por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.